Buenas noches, amigos. Bienvenidos a otra conferencia de Universidad de la Familia, ahora sí. Presten atención. Primer monje robot humanoide llega a un templo budista. ¿Qué piensan de esto? Ahí lo vemos con sus manitos en posición de oración a este robot humanoide, este androide. Y seguidamente ilustramos justamente este momento en que él se consagra, se llama Gabi, en el templo de Yosisa, Seúl, en Corea del Sur. Presten atención a las preguntas. Ahí lo vemos caminando con su rosario de 109, no es un rosario, es un collar de 109 cuentas. Y ahí, fíjese, acepta su consagración. Y también participará en un festival de linternas. Ahora, ¿cómo se conjuga esto de tener un robot humanoide con el hecho de que las religiones en Japón, en Corea del Sur, las religiones asiáticas exaltan mucho el alma, exaltan el espíritu y exaltan algo que no tienen los robots, que es la conciencia de orden superior, saber quiénes somos en la escala animal? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la justificación en principio que ellos dan? Solucionar la falta de monjes humanos por envejecimiento de la población. Ahora, lógicamente, han roto todas las reglas posibles integrando este robot humanoide a la congregación, a la religión. Podrían haber roto las reglas, pienso yo, quizá desde mi prejuicio, ustedes en otro pensamiento, podrían haber roto las reglas llamando a un hombre más joven o a mujeres que puedan ingresar en la congregación. Buscaban esto, buscaban notoriedad o sencillamente tirarse al agua en el río, este río tumultuoso que nos lleva a cada momento a cosas nuevas. Y en la tecnología mucho más. En la tecnología y en la inteligencia artificial mucho más. En Corea del Sur, tanto como en Japón, existen dos religiones. La primera, dos religiones fundamentales, ¿no? La primera es el budismo, que es una filosofía y un conjunto de creencias para liberarnos, a nosotros los humanos, de las pasiones hasta alcanzar un cenit que es el nirvana, el estar libre de pasiones y estar en paz con uno mismo y con la conciencia universal. La segunda religión es el sintoísmo. El sintoísmo, y acá focalizamos bien sobre esto, es una religión indígena de Japón, y que significa una versión sofisticada del animismo, que es otra religión. El animismo es la religión más antigua de la humanidad. Allá en la prehistoria surgió el animismo. ¿Y qué es el animismo? Es la adoración, el respeto por los espíritus de la naturaleza. Allá, cuando el hombre estaba en las cavernas y tenía que luchar con las inundaciones, con los animales salvajes, su primera forma de pedir auxilio y ayuda a esto fue a los espíritus de la naturaleza. Por lo tanto, eran casi politeístas. Existía entonces el espíritu de la noche, el espíritu del sol, el espíritu del río, de las inundaciones, el espíritu en todas las cosas, en todo el entorno que se vivía. Esta es la religión que de manera sofisticada desarrolla justamente el sintoísmo, que particularmente está en Corea del Sur, pero también en Japón. Entonces, en base a esta creencia de que todo a nuestro alrededor tiene un alma, tiene un espíritu, mejor dicho,
Desde este punto de vista, el sintoísmo ve a los robots como seres, objetos, pero que tienen derechos. Profundizando en el tema, quien lo enfatiza y quien habla de esto y quien por primera vez dijo esta frase es el reconocido director, se llama Yoichi Ito, director del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él dice que los robots tienen derechos y lo explica y lo elabora. Y acá viene el planteo o el replanteo de las propias creencias. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero a veces hay que usar el pensamiento racional, crítico, mejor dicho, y poder leer y aprender otros conceptos distintos a aquellos en los cuales creemos. Él dice que Occidente, para nosotros, los robots son vistos con recelo y temor, vistos como una amenaza. ¿Amenaza a qué? Y él aclara que nosotros tenemos esta noción antropomorfa o antropocentrismo, en el cual nos creemos dioses. Fuimos creados a imagen y semejanza de un dios. Y será por eso que nos creemos dioses, capaces de crear hijos como Dios creó al primer hombre, Adán. Y entonces nos aventuramos a crear este tipo de robots, pero al mismo tiempo le tenemos miedo, no sus propios creadores, pero la gente en general lo ve como una amenaza. Le gusta el avance tecnológico de la inteligencia artificial porque tiene muchos aspectos positivos, pero lo ve como una amenaza. Y él dice que en Oriente es distinto, porque Oriente acepta de manera tranquila y natural la existencia de estos seres. Porque para ellos, tanto los robots como los espacios vacíos tienen un alma. Ellos tienen una concepción de que todo a su alrededor, al igual que el animismo en la edad de piedra, todo está integrado. Entonces la visión de ellos es holística, es casi un círculo, ¿verdad? Mientras que la visión de Occidente, nosotros, es vertical, porque las religiones judeocristianas nos dicen que Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hay un orden vertical, que hay una jerarquía. Y entonces nosotros dentro de esa jerarquía, como hijos de Dios, nos creemos con las mismas capacidades creadoras de Dios. Lo cual habría que replanteárselo, ¿verdad? Lo dejo para que ustedes lo piensen. Ahora, esta idea de crear robots que ayuden nuestra vida, en este caso robots que estén en un templo, budista, que haga las veces y todas las tareas de los monjes humanos. ¿Esto es nuevo? ¿Surge ahora en Asia? Porque uno puede creer que sí. Ustedes me dirán, bueno, pero esto es una cosa nueva, nunca vista. Piénsenlo dos veces. Fíjense que en los libros sagrados, Talmud, el libro central del judaísmo rabínico, en la Biblia, surge una palabra, aparece una palabra que se llama golem. El golem, con acento en la O, es una sustancia embrionaria incompleta. Entonces, allí después, esta palabra en ambos libros sagrados se transforma en una persona, en alguien, en una entidad, en una especie de robot. Entonces, esta sustancia embrionaria incompleta aparece en la Biblia, en los Salmos 139, 16, como la creación de Dios. Adán fue creado por Dios, el primer hombre. Esta sustancia embrionaria incompleta era el barro. Por lo tanto, del barro Dios hizo al primer hombre, ¿verdad? Y entonces, del barro también, de esta sustancia incompleta, los pueblos de Europa central desarrollaron justamente
la adoración o el seguimiento de una especie de robot que se llamaba golem, justamente. Era un ser de piedra, bastante rudimentario, pero al mismo tiempo era un robot que el rabino Judá Loé decide crearlo para que lo ayude con las tareas del monasterio, de su casa, y además con las tareas de protección, porque en aquella época los judíos, como en la mayoría de las épocas, eran muy perseguidos. Entonces, crea a este golem del barro, con una serie de conjuros. Se pone ese montículo de barro y una serie de personas alrededor que ayudaban con estos conjuros. De ahí surge el golem. El golem no hablaba, pero si uno quería que cumpliera una tarea, le abría la boca y le ponía un papel con la tarea escrita. En su frente llevaba la letra inscrita Emet. Emet quiere decir verdad. Y entonces ayudaba y cuidaba a los judíos al mismo tiempo. En un momento, en la época de un gran emperador, uno de los ciudadanos decide esconder a su hijo en un sótano para culpar a los judíos. Entonces, este rabino manda a Emet, al golem, a descubrir la verdad. Y descubre el niño en el sótano de la casa de este hombre y justo lo lleva para descubrir la verdad en medio del juicio que se estaba llevando a cabo en contra de los judíos. Claro que pasa el tiempo y este golem que protegía a los judíos y mataba a los enemigos, también empezó a matar judíos. Empezó una suerte de rebelión que no era obviamente consciente, pero empezó a funcionar mal y tuvieron que desactivarlo. Entonces, de esta inscripción Emet, le sacaron la letra E y quedó Met, que significa muerte. Y ahí se desactivó este y muchos de los golems que había, porque aparentemente, cuenta la leyenda, estos golems eran muchos. Este es el golem de Praga, arriba a la derecha, que son unas estatuillas que cuando uno visita Praga, capital de la República Checa, lo puede comprar. Es decir, son realmente un símbolo y un ícono de todos los países de Europa Central. Vemos allí a el rabino Judá Loé en una impresionante escultura en el ayuntamiento de Praga. Es decir, que como toda leyenda tiene algo de verdad y muchos piensan que todavía está oculto ese golem desactivado en alguna catacumba o en algún lugar bajo tierra en los lugares en donde existía. Desde el punto de vista de la sociología, se relaciona con el hombre masa, con el autómata, con el individuo que no piensa. Cuando en los países de Europa Central se les dice a alguien, sos un golem, quiere decir, sos un ser que no piensa, sos un tonto. Y con el hombre masa en todo el mundo, particularmente en Occidente, los hombres masa, aquellos que nos dejamos llevar por la publicidad que nos vende tantas cosas lindas, tantos así peces de colores, y nosotros compramos. Somos golems en el fondo, somos este hombre masa que no piensa, que sencillamente actúa. Desde la literatura, Jorge Luis Borges escribió él mismo, inspirado en The Golem de Gustav Meyrink, que fue el libro, digamos, fundamental que hizo trasladar la noción de golem de la religión a la literatura. Tan importante fue que no solo Borges, sino infinidad de autores posteriores escribieron acerca de este golem. Jorge Luis Borges escribe en su libro de poemas El mismo, escrito en 1964, que el golem
es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios. Y es también lo que el poema es al poeta. Entonces, esta idea de crear androides, de crear robots humanoides o inteligencia artificial corpórea, no es nueva. Es el afán de este hombre de todos los tiempos que ha querido de alguna manera ser Dios en una mínima expresión, ¿verdad? Y que, por ejemplo, Oriente, como habíamos hablado, desafía esa noción. Entonces, del golem de Prada, pasamos al monje robot, acá a Gaby, con sus manitos rezando, y pasamos a Sofía, el robot más inteligente del momento, creado en Japón, que puede hablar, y los invito a YouTube a ver una entrevista muy interesante que le hace un periodista a esta androide femenina Sofía, y que contesta muchas cosas sobre el amor, sobre la autoconciencia. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Ahora, Japón utiliza de una manera muy tranquila y con mucha seguridad estos robots. Por ejemplo, en los asilos de los ancianos, bueno, ahí hay enfermeros que asisten, y son robots que asisten a los ancianos. También en los restaurantes tienen servers o mozos que toman el menú, lo que uno quiere comer. Hay también cocineros robots, con toda naturalidad y sin sentirse amenazados por ellos. Ahora, sin embargo, por lo menos en Occidente, pero van a ver que también en Oriente, estos robots que cada vez se parecen más a los seres humanos, que se parecen a nosotros, producen una sensación en lo humano que se denomina efecto valle inquietante, miedo a lo que parece humano. Y este es un concepto que apareció en la tecnología y pasó luego a la psicología, por eso es la tecnopsicología, ¿verdad? Y vemos aquí algo impresionante, a Masahiro Mori, que es un robotista japonés, quien descubre este efecto valle inquietante con su robot mellizo, digamos, él mismo en robots. Y realmente nos inquieta ver el parecido, ¿verdad?, con el original, con Masahiro Mori. ¿Qué es el efecto valle inquietante? Es la incomodidad que sentimos al interactuar con figuras que son casi humanas, pero no del todo, como robots, avatares digitales. Lo podemos sentir cuando vamos a un museo de cera. Hay siempre una inquietud, una especie de miedo al museo de cera, particularmente entre los muy jóvenes, ¿verdad? Y entonces él hace una suerte de gráfico, de diseño, y dice que el valle, ese valle es esa zona en donde uno acepta primero al robot, le parece muy bien, pero después pasa por ese valle de inquietud en el que el robot en realidad tiene una cara que no es completamente humana. Esta noción de valle inquietante pasa a la psicología desde el psicoanálisis con Freud y el concepto de lo ominoso. Y puse al costado El hombre de arena, escrita por el gran autor Hoffman, y que dio origen a toda una serie de libros, en el cual Freud lo toma como el ejemplo de lo que es lo ominoso, ¿verdad? Y lo ominoso es lo siniestro, es un tipo de angustia en donde lo familiar, fíjense, se convierte en extraño e inquietante. Lo que es familiar, una figura humana sin duda es familiar a nosotros, pero cuando la vemos reproducida en un robot o la vemos reproducida en una pieza de cera, en un museo, ahí nos inquieta. Ahí ya no es para nosotros, deja de ser familiar y comienza a ser algo extraño. Desde ya que desde el psicoanálisis se habla de la represión,
¿verdad? En el sentido de que en el caso del Hombre de Arena de Hoffman, el protagonista era un niño muy curioso y entonces iba y espiaba al padre en el laboratorio con un investigador, Coppelius, que era un hombre muy siniestro. Y entonces la madre le decía a los chicos que espían, hay que sacarle los ojos. Si viene el coco, que sería el coco o sería el hombre de la bolsa en nuestro tiempo, recuerda que pierdes los ojos. Y el hombre de arena era el equivalente al coco y al hombre de la bolsa en nuestra cultura, ¿verdad? Que le tiraba arena a los ojos de los niños y luego le sacaba esos ojos para llevárselo a la luna. Fíjese qué cuento. Entonces, cuando él crece, el protagonista se olvida por completo de estos miedos, se olvida del hombre de arena, se olvida que espiaba a su padre porque, bueno, superó esa etapa. Sin embargo, el trauma quedó. Cuando llega grande, y hay una figura que es un médico que se parecía mucho a Coppelius, pero que él no lo sabe. Sin embargo, le produce esa sensación de algo familiar, porque en efecto lo conocía, pero algo que no es familiar, que se convierte en extraño e inquietante. Entonces, ¿realmente será esto lo que nos pasa con los robots humanoides, con la inteligencia artificial corpórea? Nos gusta, pero en el fondo hay algo que nos distancia de ellos. Acá tenemos el libro Sigmund Freud y lo siniestro, otro libro muy aconsejable para aquellos que les gusta leer. El hombre de la arena de Hoffman es obviamente el subtítulo. Entonces llegamos a la era del poshumanismo. ¿Qué es el poshumanismo? Después de los seres humanos. La cosa que vamos a hacer después. ¿Qué vamos a hacer después de esta época? Y ya el poshumanismo se desarrolló en filosofía y en sociología. Y cuestiona las implicaciones éticas y sociales de la tecnología. Aquellas implicaciones en las cuales, si nos vamos de alguna manera desarrollando cada vez más, si vamos desarrollando cada vez más la inteligencia artificial corpórea, va a llegar un punto en que van a tener conciencia de orden superior. Vale decir, van a tomar decisiones, van a saber quiénes son. En ese punto, ¿tendremos nosotros algún mecanismo de desactivación como tenía el Golem de Praga y de los países de Europa Central? ¿Podremos borrarle una letra o tocar un switch y poder desactivarlo? ¿O seremos llevados por esta gran corriente en la que no vamos a ser los creadores ya, sino que vamos a ser los recreados por los robots humanoides? Les dejo estos libros. La condición poshumana, está también en español, de Robert Pepperell, y por supuesto el gran Francis Fukuyama, en este libro El fin del hombre. Es fácil de leer. Se dice Consecuencias de la revolución biotecnológica. Estos dos libros son realmente para creer un poco en que debemos repensar todo esto de la biotecnología, repensar lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, usar nuestro pensamiento crítico. Estas charlas intentan eso, usar el pensamiento crítico y sacarlos fuera de lo que todo el mundo habla. Entonces, por eso algunos de ustedes encontrarán esto difícil o lo encontrarán extraño, pero tenemos que abrir la puerta a mundos diferentes y a formas de pensar distintas. Entonces, nuevamente, ¿seremos los creadores o seremos los recreados en el futuro? En nosotros está la respuesta. Atrevámonos a pensar y a usar nuestro pensamiento crítico y no nos llevemos por la corriente, no seamos golems, no seamos hombres masa. Espero que estas reflexiones les hayan servido.
y los despido muy agradecida por su presencia. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.